Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Otro miércoles, quiero que me expliquen, digo bien. Vamos a estar como todas las semanas, repasando un poco la Argentina loca que nos toca, de la que formamos parte, con miradas distintas. Y hoy nos damos un lujo, la tenemos a Graciela Romer acá con nosotros. Hace varias semanas que estábamos buscando, no te encontrábamos. Graciela es una analista política, consultora política de mucha experiencia, que cruza el análisis con la pasión, ¿no? ¿Es así? Ella es así, apasionada. Soy una apasionada anarquista. Y no hay otra manera de analizar la Argentina si no es con un poco de pasión, porque es un país recontra apasionado y delirante también. Mirá que la pasión también tiene que ver con el miedo, con el terror. No solamente es una emoción positiva, es negativa. Y realmente a mí me pasa eso con Argentina, ¿no? Me produce dolor y me produce amor, ambas cosas. Sí. Pero viendo en retrospectiva me produce un profundo dolor, una profunda frustración. Pero la frustración por lo que no fue, digamos, por la Argentina que no existe. Ese es el otro tema. Vivimos de relato, no de historia. Priorizamos el relato y no la historia. Priorizamos el querer ser al ser, ¿sí? Creemos en los grandes mitos, creemos que fuimos alguna vez primer mundo. Yo tengo dudas. Alguna vez leí un paper de un historiador que niega el hecho de ser... La séptima economía del mundo, que dicen que fuimos en 1910, es mentira. Desde algunos indicadores sí, pero para ser primer mundo... Claro, hay mucho más que exactamente, eso. Exactamente. Entonces, esta idea de que Dios es argentino, ¿sí? Vos sabés que yo algunas veces hago cosas para... Cuando tengo que dar una charla, una conferencia, etcétera, etcétera, entonces cuento esta anécdota, ¿no? Comparo realmente a los argentinos con el pueblo judío. El pueblo judío cree efectivamente que es el pueblo elegido, ¿sí? Entonces digo, bueno, los judíos creen que es el pueblo elegido, pero en realidad no es el único pueblo elegido. Hay otro pueblo elegido, claro, que es el argentino. Los argentinos creen que son el pueblo elegido, pero hay una enorme diferencia. Mientras ese país del Medio Oriente, que no tenía nada, que era puro desierto, sí trabajó en base a la humildad y el trabajo y el esfuerzo. Los argentinos, como creen que Dios es argentino, miran a ver cómo crece la papa. El daño que ha producido la chantada, bueno, ¿no? Exactamente. El chanta argentino es nuestro peor enemigo, tal vez. Yo creo, vos conocés muchas culturas en las cuales la mentira... sea celebrada. Bueno, la famosa ¿cómo? Mano de Maradona, ¿no? Claro, el gol de los ingleses, de la que nos jactamos durante años. Tal cual. Es una vergüenza. No, y el otro que me parece fantástico, ¿Cuál? fantástico, es, hola, ¿cómo estás? ¿Bien o mejor te cuento? Entonces el tema es, ¿querés que siga mintiendo? Entonces es esta cosa de la mentira permanente y nos reímos permanentemente de este tipo de cosas. Si no, no puede entenderse cómo pudimos sufrir 12 años de un gobierno. Resulta que todo el mundo descubre, se levanta a la mañana y descubre cuán republicano es y cuánto le duele y le molesta la corrupción, ¿no? Y una serie de... Sí, recordando que a Menem lo votó un montón de gente y que a los Kirchner lo votó un montón de gente hasta hace 5 minutos. Absolutamente, y que la gente le encantaba en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿sí? Esta cuestión absolutamente antinorma, ¿no es cierto?, y protocolo y que tenía Néstor Kirchner. Sí, te tocó el traste en el acto, efectivamente, ¿no? Efectivamente, y no entendemos que, mira, no hay país, digamos, que exprese mayor grado de heterogeneidad cultural como Estados Unidos, realmente, ¿no? Pero sin embargo el espíritu nacional que tiene el norteamericano medio es altísimo. ¿Pero por qué? Porque lo que los une absoluto y totalmente es el respeto a una sola cosa, la Constitución Nacional. Sí. Es esa umbrella de la Constitución la que está por arriba de las diferencias culturales. ¿Sí? Bueno, háblame un poquito de eso, porque vos venís observando mucho la famosa grieta y esta pelea que nos dividió. A mí me dio mucho dolor y mucha pena el otro día, el acto del 24 de marzo, ver una plaza repleta de gente desde arriba, pero si vos acercabas la mirada veías divisiones por todos lados. Veías a la izquierda por un lado, a los kirchneristas por otro lado, a los ultra kirchneristas por otro lado, acusándolo a Macri una corriente de ser la dictadura. O sea, múltiples divisiones, pero fracturas profundas culturales y llenas de odio cruzadas. Y faltaban muchos más en esa plaza, porque de alguna manera eso que había ahí eran fracturas políticas.
pero las fracturas forman parte de nuestra cultura, de nuestra herencia como país. Nacimos fracturados. Yo le preguntás a la gente, todos los países nacen fracturados. Sí, pero una fracción gana. Y cuando gana, de alguna manera, digamos, se convierte digamos, otorga homogeneidad, digamos, cultural, ¿sí? Si nosotros miramos hacia atrás, lo que tenemos son divisiones permanentes en nuestra historia y fracturas permanentes desde el punto de vista político, ni hablar desde el punto de vista social. ¿Sí? Rosistas y antirrosistas, morenistas, antimorenistas. Cuando uno le pregunta, nosotros hicimos una investigación hace 4 años para el Bicentenario, para Clarín, me acuerdo, y preguntábamos por los padres fundadores. ¿Quiénes eran los padres fundadores? Entonces, San Martín, Belgrano, ¿sí? una heterogeneidad absoluta y una falta de consenso total. Por eso, ese reclamo, cuando uno hace cualquier investigación sociológica, lo que observa como demanda en la población, es esto de la demanda a los políticos acerca de un programa de unidad nacional. Los argentinos perciben esta grieta, las múltiples grietas que recorren la República Argentina. Una grieta es un 30% de la población excluida, eso es una grieta, además de las grietas políticas. Bueno, claro, la grieta educativa, la ni grieta, hablar. La grieta educativa, la grieta que hoy tienen esos 2,5 millones de chicos que ni estudian ni trabajan, que están absolutamente condenados, ¿sí?, a morir marginados de la por fuera. Pero digamos, vos que conocés a los políticos, has hablado con ellos en la intimidad, las sobremesas, ¿a los tipos les preocupa? Te hablo en general, después habrá excepciones. ¿Les preocupan esas grietas o no les preocupan? Algunos sí, y otros les preocupan tanto como la distribución de votos, ¿no?, que eso produce frente a una elección. O sea, el rendimiento de eso. Yo lo que percibo es que de alguna, y sobre todo, digamos, en la última década, donde de alguna manera, digamos, esta eclosión, ¿no?, de lo ideológico, desde la caída del muro, esta idea de que vamos hacia gobiernos más pragmáticos, Sí. digamos, que pueden sobrevolar lo ideológico, porque lo ideológico de alguna manera ha implosionado. Sí. ¿Sí? Yo personalmente creo que no es cierto, creo que los componentes, digamos, de lo que caracteriza un corpus ideológico han cambiado notablemente. Hay cierto tipo de, digamos, de cuestiones consensuales, hoy, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, que nadie pone en duda, sobre todo lo que tiene que ver con la globalización, lo que es la economía, digamos, este estado de la economía, digamos, mundial. Pero de todas maneras, lo ideológico me parece que tiene menos que ver con el objetivo, digamos, con el modelo de sociedad, que con las modalidades, ¿sí?, y los caminos o las rutas elegidas para llegar a una sociedad, digamos, donde prevalezca el bien común, ¿no? Y una sociedad más igualitaria. Lo que pasa es que lo ideológico, y perdóname que no me quiero ir de esto, porque me parece que es muy importante para entender el ciclo kirchnerista. Lo ideológico no necesariamente genera fractura. Lo ideológico tiene detrás una parte que está construida en base a la fe. Uno tiene que creer en una idea, no solo tiene que gustarla, tiene que creer. Y eso fractura siempre. Porque está el que cree y el que no cree. No hay matices. Pero una cosa es la fractura y otra cosa son las divergencias, ¿sí? En cualquier orden de la vida, no solamente en lo ideológico, vos lo que tenés son visiones diferenciales, son posturas diferenciales, emocionalidades distintas frente a diferentes cosas, pero de acá de lo que se trata es de la posibilidad de convivir a partir de la diferencia, no de vivir a partir de los iguales. Pero viste que el kirchnerismo fabricó una iglesia que decía patria o buitres, todo era una iglesia, todo era o nosotros, porque o ellos. El modelo populismo se nutre justamente. Bueno, pero eso no es ideología, eso es un modelo de construcción de poder. Exactamente, exactamente. ¿Vos me querés decir que el gobierno kirchnerista fue un gobierno de izquierda? No. Por supuesto que no lo fue. Ni mamados. Exactamente. Pero le hizo creer a mucha gente que sí. Por supuesto, por supuesto. Entonces, este es el punto. Cuando uno se pregunta cómo es posible que talento intelectual, ¿sí?, que gente que realmente, uno puede suponer que hay un sector del kirchnerismo militante que de alguna manera es militancia paga, es posible, pero hay muchos otros que no lo son.
que no lo son, que son, conocemos, tanto vos como yo conocemos gente que realmente está convencida, ¿sí? Que como estuvieron convencidos los montoneros en su momento respecto... La ideología es romántica, es muy atractiva. A mi modo de ver está bastante pasada de moda. Lo ideológico, ¿a vos te parece? El ideológico me parece que es... ¿Cuál ideología? En primer lugar, sí, en primer lugar... Hay como decís vos, miradas, hay preferencias, pero ya la cosa casi doctrinaria de otro tiempo... Ha cambiado, me parece a mí, han cambiado los paradigmas, pero ¿vos crees que existe, digamos, una mirada progresista y una mirada reaccionaria, o una mirada de izquierda, una mirada, digamos, más de centro-derecha? Pensá sí, en... pero ya levemente. ¿Vos crees que, eso, por ejemplo, el gobierno de Macri, que uno tiende a decir centro-derecha, en el área de transporte en la ciudad de Buenos Aires fue sumamente progresista. Yo no creo que y en educación también. Yo no creo que Macri sea un gobierno de centro-derecha, salvo que, porque Mauricio Macri, digamos, se educó en el Newman y vive en Barrio Parque. Hay mucho de prejuicio con eso. Absolutamente, y además de prejuicio y de ignorancia, ¿sí? Muchos montoneros nacieron, se educaron y vivieron, digamos, en Barrio Parque, ¿sí? Además de Recoleta. Bueno, los Abal Medina, para empezar. A ver, vamos a ir a una pausita ahora, pero quiero que me hables de este tiempo político. ¿Cómo lo estás viendo? Vos decías, Macri no es lo que muchos creen que es. Yo todavía no termino de entenderlo a Macri. Quiero ver si me ayudás un poquito a entender quién es. Creo que es difícil de entender porque está por fuera de lo que son los perfiles de liderazgo que conocíamos hasta ahora. Absolutamente. Es algo totalmente nuevo, en serio. Sí, a mí me da la sensación de que pocos lo conocen. Yo comparto contigo. Bueno, vamos a ir a una pequeña... Estoy hablando con Graciela Romer, me está hablando fuera de cámara, pero la vamos a descrachar. Porque esta señora, Graciela Romer, nuestra invitada, consultora, analista política, racional y apasionada, las dos cosas cruzadas al mismo tiempo y entrelazadas y mezcladas, iba o va, no sé, al gimnasio Ocampo, donde se conocieron Mauricio Macri y Juliana Aguada mientras hacían cinta, y ella le debe haber tirado el ojo, supongo yo. No, yo ese episodio no lo viví, pero lo que sí te puedo decir es que mientras Mauricio Macri, nuestro presidente, hacía pesas, etcétera, etcétera, lo hacía en un lugar que compartía. A mí siempre me llamó la atención. Decía, pero este hombre realmente debe tener cinta en su casa, debe tener un gimnasio en su casa. ¿Por qué le gustaba ir al gimnasio? No solamente eso, se trataba con el mismo personal trainer que todo el mundo, te quiero decir, y hacía sus pesas al lado, hola, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Muy interesante. Y la señora primera dama, cuando cuenta que alguien filtró que fue al barrio chino a comprar pescado, cierto, y no fue a comprar pescado donde un chinito, sino de un señor, digamos, peruano, que es el mejor pescadero que hay, y todo el mundo lo sabe. Quiero decirte con esto... Vamos a pedir el dato después, ahí en el barrio chino, ¿en cuál supermercado? No se puede decir. Ay, qué mal. No se puede decir porque algo de intimidad... Yo no creo, te cuento, yo no creo que las figuras públicas se puedan permitir decir, esta es mi vida privada. Creo que cuando uno asume ser una figura pública, es figura pública, ¿sí? Y no puede funcionar como un ciudadano común, porque la responsabilidad es tan enorme que aunque cierres la puerta de tu casa, vos seguís siendo responsable. Pero viste que ahora está medio de moda, y aprovechando y metiéndonos en el enigma Macri, ¿quién es Macri? Ahora está medio de moda que los políticos se muestren comprando pescado. María Eugenia Vidal, recuerdo una foto en el supermercado con jogging y, sí, ¿vos sabés que ¿Eso qué es? No te digo lo que fue para mí, a mí me molestó, me pareció fantástico de que Juliana Aguada se pudiera saber que va a elegir el pescadito para su marido o para hacer la comida que quiera. Pero la verdad que me molestó que a los 2 o 3 días aparecieran políticos, figuras públicas femeninas haciendo exactamente lo mismo. Eso no es espontáneo. Yo creo que lo de Aguada sí es espontáneo. Pero además hay una idea ahí de mostrar que el político o el dirigente es igual a todos. Y no es exactamente igual a todos. Pero tenés que ser igual, no actuar de igual. Claro. Pero si sos igual, maravilloso. Ahora, si actuás de igual es otra cosa. Y eso a mí personalmente no me gusta. Bueno, ¿quién es Macri? A ver, yo creo que Macri es alguien que se está haciendo a sí mismo. ¿Sí? Que se está buscando a sí mismo. Es la sensación, es pura intuición, ¿eh? Es pura intuición. Y por eso lo conozco, por eso es tan difícil de encasillar. Lo conozco, digamos, tal vez un poco más de lo que lo puede conocer el ciudadano común, porque he interactuado con él, y además yo
formo parte de la Fundación del Teatro San Martín, por lo tanto hemos tenido un vínculo directo con él por nuestras Pero es un actividades tipo en que el va teatro. cambiando todo el tiempo. Yo creo que sí, y se va descubriendo todo el tiempo, y muy probablemente esto tenga que ver con las experiencias, digamos, de filosofía. No se sabe bien qué es lo que hace. La onda zen esta que tiene, Esta onda ¿no? zen, que no es budismo, el presidente de la Asociación Budista dijo, se encargó de decir que eso Yo no no era me hago bueno. responsable. No, y dijo, no, pero además aprovechó para hacer marketing. Dijo, si quieren que yo les enseñe budismo, vengan a verme a mí y no, sí, porque nosotros no hemos hecho, no les hemos dado, como se dice esto, Sí. franchising, digamos, a nadie. Por lo tanto, estamos abiertos. Pero es interesante. A ver, hoy se aprueba la ley de pagos a los fondos buitres con un tremendo consenso en diputados y en Senado. Un presidente que llegó ganando por 2 puntos, con una mayoría que no era ni siquiera, ni siquiera primera minoría en el Congreso, y sin embargo logra esto sin gritar, Yo creo que hay sin hacer espamento. Hay ahí alguna cosa que maneja bien. Sí, no, y eso tiene que ver con básicamente las características de su liderazgo, que además ya las había mostrado. Él no tenía mayoría tampoco en la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo mostró capacidad de manejo de diálogo y acuerdo a lo largo de todas. ¿no? Retroceder, Bueno, que significa, que por lo menos sirve- retroceder en lo accesorio. Y no la conducta megalómana de la mayoría de los políticos, y sobre todo la que tuvimos que vivir durante 12 años, que fueron muy fuertes. El tema, vos fíjate, frente al fracaso, ¿qué hacía el kirchnerismo? Insistía y metía mal la pata. Redoblar, vamos por todo, redoblar la apuesta, y la incapacidad de volver atrás y decir, me equivoqué. Esto es todo lo contrario. Esto es todo lo contrario. O sea, sí, me equivoqué, doy, pero hay una cuestión que me parece interesante. Primero, la capacidad de diálogo que efectivamente tiene este gobierno. Y el segundo, qué gracioso, me olvidé. El segundo te iba a decir con el segundo. No, pero déjame llevarte a esto, porque estamos destacando algo que claramente es positivo de Mauricio Macri. Sin lugar a dudas. Claramente. Ahora, hay un costado que se le critica a Macri, quiero ver cómo te parás vos frente a esto, que es esta aparente ausencia de política o política soft que él aplica, desde lo simbólico, desde eliminar, no sé, los presidentes en los billetes, hasta qué sé yo, su trato con el peronismo. Hay algunos que dicen, y yo me sumo a creer, que él subestima incluso al peronismo en muchos sentidos. ¿Cómo lo ves vos? Más que subestima, yo creo que desvaloriza cuestiones del peronismo, como estoy segura desvalorizás vos y desvalorizo yo, que tienen que ver básicamente con la modalidad de construcción de poder. ¿Sí? No, eso está bien, pero eso te puede no afectar. Ahora, subestimar el poder del peronismo. Yo creo que, no estoy segura que lo subestime. Ajá. No estoy segura que lo subestime. De hecho ha puesto gran parte de su energía en esta primera etapa de gobierno, o sea, la construcción de su propio liderazgo, porque llega con un perfil de liderazgo muy débil, digamos, seamos realistas. Sí, claro. Alguien que llega por arriba y en alianza, en una segunda vuelta, pero la cantidad de votos reales, digamos, que Cambiemos tiene, esa relación de fuerzas tiene que ser mirada en relación a la primera vuelta electoral, no la segunda fue forzada. Claro. Fue forzada, y entonces muchas veces, digamos, los analistas se olvidan de mostrar. O sea, él llega con el 37% de los votos. Exactamente. Pero hay una cuestión vinculada al tema del peronismo. Yo personalmente, lo decíamos antes del programa, yo creo que se cometió un error de no producir la alianza, digamos, a priori de las elecciones. La alianza con Massa, que es una alianza que de hecho se da ahora, pero que vos decís... Sí, con un Massa que está obligado por las circunstancias a poner un pie adentro. Pero claro, primero a poner un pie adentro y un pie afuera, y a desenmarcarse, ¿sí? Desenmarcarse, digamos, tiene como un aparatito que mide cuánto me pego y cuánto me despego. ¿Sí? Y en cambio, si hubiera sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como entre otros vos creía que tenía que hacer, hoy lo tenía dentro y era aliado. Absolutamente. Y con la posibilidad de producir una construcción de poder, ¿sí? más duradera, más predecible. Uno de los problemas serios que tiene Argentina, y volvemos a lo que vos planteabas
al comienzo del programa, el tema de los grandes mitos, Argentina que fue y no fue, que yo creo que no fue, ¿sí? Y como no fue y cree que fue, tiene serios riesgos de no ser nunca. Y este es el punto. Entonces yo creo que acá necesitamos un cambio cultural, ¿sí? Que no se resuelve en el corto plazo, no se resuelve ni siquiera con un gobierno. Y acá hace falta continuidad, ¿sí? Para tener previsibilidad, pero también una continuidad en este cambio cultural que va a contabilizar necesariamente también al peronismo. También el peronismo no hay que destruirlo, además creo que es difícil de destruir, porque es una cultura, no se destruye una cultura. Ahora, pero el peronismo, que es tan amplio, parte del cambio cultural es la llegada de Macri y sin duda el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia. Creo que vas a estar de acuerdo con esto. Sí, pero ese triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia tiene que ver con... hay varias miradas que se pueden hacer sobre esto. Uno es efectivamente el triunfo de... sobre la parte más monstruosa del peronismo. La otra mirada es la pérdida del peronismo en su bastión. Sí, claro. Que tiene significados muy distintos. Una cosa es que gane María Eugenia Vidal y otra cosa es que pierda el peronismo. Aníbal, claro. Exactamente. Y yo creo que lo que primó a mí, sin quitarle méritos a Vidal, creo que primó un rechazo profundo a Aníbal Fernández. Ahí te quiero llevar. Eso, la jugada parece de hace mucho tiempo, pero es hace poco. La jugada de Cristina de ponerlo a Aníbal, yo la veo como inscripta en el vamos por todo de Cristina y en esta idea de que tenía Cristina de que con la voluntad se puede todo. Yo nunca me voy a olvidar de la frase de Cristina, me tiro a la pileta aunque esté vacía. Esta cosa de yo decido y se hace porque la fuerza de la voluntad puede cambiar el curso de la historia simplemente por eso. La megalomanía del que construye poder. ¿Sí? Ahí hay una lección. Claramente la voluntad no alcanza. Pero por supuesto. Y no alcanza mucho menos en un momento en el que las sociedades, el planeta mundo, ¿sí? Está cambiando, Argentina está cambiando. Todas las investigaciones de perfiles de liderazgo que nosotros venimos haciendo desde hace, no sé, 15, 20 años, van mostrando cómo el atributo carisma, cómo el atributo liderazgo fuerte está dando lugar a nuevas formas y nuevas demandas de liderazgos. Liderazgos más horizontales, liderazgos con mayor capacidad de diálogo, liderazgos con mayor capacidad de consenso. Yo creo que esto tiene que ver justamente cómo los partidos políticos se han diluido, ¿sí? Cómo lo ideológico también se ha diluido, como ya los marcos ideológicos generales han quedado vacíos. El ciudadano, ¿sí? En las sociedades democráticas, democráticas republicanas, o democráticas representativas, mejor dicho, necesita sí o sí, ¿sí? De liderazgos que lideren procesos, ¿sí? Liderazgos que llegan, digamos, a la máxima conducción de un país a través, digamos, de elecciones. Pero la gente, por un lado, siente que necesita a la dirigencia política, pero al mismo tiempo siente que descree absolutamente de la dirigencia política. Bueno, no está mal que la gente entienda que los cambios no los producen solo los gobiernos, ¿no? A eso voy. Eso Entonces, es bueno. Exactamente, pero además lo que la gente quiere son liderazgos con mayor nivel de horizontalidad, porque esto significa también mayor nivel de control. También. También, claro. Por eso Macri, si uno mira... Sí, Macri el vamos por todos también es la rosadita con los tipos contando fajos, ¿no? Yo te pregunto lo siguiente, si la estrategia de Scioli hubiera sido diferente a la que fue, en el sentido de, en vez de pegarse y de kirchnerizarse o cristinizarse absolutamente en una jugada, a mi modo de ver, absolutamente suicida, hubiera optado por la alternativa. Yo no estoy muy segura que Macri hubiera ganado. Es más, los propios macristas creían que no ganaban. Sí, ahí perdóname, pero me muestro agradecido de que no haya ganado No, pero esto es otra cosa. Porque te estoy planteando... el estado en el que dejó la provincia, mami. No, pero... No, te entiendo lo que vos decís. Estoy haciendo un análisis absolutamente frío. Sí. La radicalización del kirchnerismo le hizo un gran favor a Macri. No, pero te quiero decir esto. ¿Por qué traje lo de Scioli? Traje lo de Scioli porque el liderazgo de Scioli y el liderazgo de Macri tienen muchos puntos en común. Sí. Y esa demanda de liderazgo más horizontal... ¿sí? Estaba en Scioli. Estaba en Scioli, obviamente. Nos tenemos que ir. Yo lamento mucho porque además yo la desordeno, Graciela, y nos vamos por las ramas.
Pero antes de que te vayas, dame una perspectiva para lo que viene. Ay, ¿cómo decía Menem? Vamos bien, pero estamos mal, o estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal, pero vamos mejor, Bueno, sí, algo así. yo creo que no estamos bien, no estamos bien. Con los niveles de inflación que tenemos, con niveles de deterioro salarial creciente. Hablando de si Macri es de derecha o de izquierda, mira, es muy interesante. La asignación universal por hijo fue ampliada. No la amplió el gobierno de Cristina Fernández, la amplió este gobierno de centro derecha, entre comillas, que se llama gestión Macri, ¿sí? Hay de alguna la reducción de gastos, Cuando tengamos fiscales. que ir nos vamos, yo sigo hablando con Graciela. Los dos rubros que menos se bajaron fue el rubro de asignación universal por